Inravisión a través de la cadena 1 les invita muy cordialmente a ver Al Banquillo con Margarita, Boletín del Consumidor y esperen Profesión Peligro. Señores padres de familia, no permitan que sus hijos menores realicen trabajos que requieran grandes esfuerzos físicos. Intervisión presenta Al Banquillo con Margarita, con el patrocinio de Conavi. Muy buenas noches. No cabe duda de que hay un ambiente tenso y aburridor en el país. Hay temor y hay incertidumbre frente a la nueva situación política que estamos viendo y que ha sido básicamente propiciada por la decisión tanto del conservatismo como del gobierno de restaurar el binomio gobierno-oposición luego de 30 años de participación conjunta en la administración del país. Hay división en las filas liberales que se pelean por el reparto burocrático y hay división en las filas azules donde se perfila una línea blanda y una línea dura. Pero sobre todo yo creo que la gente está tensa y preocupada por el recrudecimiento de la violencia, la perturbación cada vez más creciente del orden público en el país. 4 dirigentes importantes de la Unión Patriótica fueron asesinados en este fin de semana, amén de unos 300 dirigentes de esta misma organización política nueva y surgida de los acuerdos de tregua con las FARC que han sido dados de baja desde su creación. El gobierno del doctor Barco ha prometido una investigación a fondo del problema, pero la verdad es que se está creando un clima cada vez más caldeado y más peligroso. Yo invité otra vez al doctor Rodrigo Lloreda Caicedo para continuar hablando sobre este tema, ya que él es uno de los más caracterizados jefes de su partido, y para ver si se logra, si eso es posible, hacer un poquito más de claridad en medio de esta confusión que parece no terminar nunca. De manera que en un momento estaremos con ustedes para que él nos aclare varios de los interrogantes que se escuchan a todo lo largo y ancho del país en estos momentos de gran incertidumbre. Ya regresamos. Doctor Lloreda, comentaristas de prensa de todos los órganos de comunicación del país se muestran preocupados por el enrarecimiento del ambiente político y en todas partes se dice que la administración del doctor Barco no ha despegado todavía. De eso se responsabiliza en gran parte a la estrategia dilatoria, según dicen ellos, que está utilizando el conservatismo para decir solamente con cuentagotas si va a participar o no en los diferentes niveles de la administración. Por ejemplo, se dijo en primer término que no a los ministerios, un tiempo después que no a las alcaldías, y ahora estamos pendientes de si van a participar o no en los cargos diplomáticos y en los cargos técnicos. Eso crea una situación de interinidad en muchas de las dependencias estatales y crea un ambiente de zozobra y de inseguridad. ¿Eso no es jugar un poquito con el país, doctor Lloreda? ¿Qué se busca con esa estrategia? No hay ninguna estrategia. Hay unas posiciones supremamente claras y definidas, y no de ahora, sino desde hace mucho rato. Desde el 27 de mayo dijimos con mucha claridad que le proponíamos al gobierno una política de oposición reflexiva y un acuerdo para hacer esa política. Eso nunca se pudo realizar, infortunadamente, a través de un entendimiento, pero hemos llegado a esa situación, de hecho, y hemos tratado con toda la celeridad del caso de definir nuestras posiciones. El tema de las alcaldías era un tema más difícil que el de los ministerios y las gobernaciones, y sin embargo reunimos desde hace ya un buen rato a la Junta de Parlamentarios para consultarla y tomamos la decisión el día siguiente. En eso no hay ninguna duda. Sobre las posiciones técnicas y diplomáticas, realmente no creo que sea un factor de entorpecimiento. Los funcionarios de alto nivel directivo en institutos y organismos descentralizados del gobierno se cuentan en los dedos de la mano y no ha habido nombramientos nuevos. Todos han sido personas ratificadas en sus cargos. Es un problema casi conceptual, no es un problema práctico. El partido de gobierno está nombrando a todos los miembros de su gobierno con criterio partidista, y eso es lo que el país está esperando, y si no han arrancado es por culpa de ellos, no es por culpa nuestra. Yo creo que es una injusticia pretender que nosotros somos los que estamos entorpeciendo, todo lo contrario. Las críticas que yo he leído en la prensa de importantes comentaristas liberales es que el gobierno da la sensación de que no sabe para dónde va, y yo creo que está enredado en muchos aspectos y no por culpa nuestra. ¿Por culpa de quién, diría usted entonces? ¿Qué análisis haría usted de lo que va a ocurrir el gobierno y cuál piensa usted que es el principal motivo de freno? A mí me da la impresión de que el gobierno que debía estar preparado, porque el doctor Barco sabe que iba a ser presidente casi desde el mes de marzo de este año.
y ha podido tener las cosas más preparadas. No tenía la gente lista para incorporarla a la administración, no tenía proyectos para presentar al Congreso, no había unas líneas definidas, se han colocado los dirigentes liberales en una lucha intestina, como usted muy bien lo anota, para disputarse el botín burocrático, y yo creo que está dando ante el país la sensación de que es un partido que le falta coherencia para orientar al país en un momento tan difícil como el que usted acaba de mencionar. Estamos en una situación de orden público que realmente preocupa, tanto que en este momento estamos con la preocupación de hacerle saber al gobierno y a la opinión pública y reiterarle nuestra disposición de ánimo, nuestra permanente voluntad de rodear las instituciones, en hacer claridad sobre el hecho de que nuestra oposición reflexiva, que es una posición civilizada, no significa que no seamos demócratas integrales y que nos preocupe lo que está ocurriendo. Doctor Lloreda, frente a esta situación que usted anota de incertidumbre, de inseguridad que tiene la gente atemorizada, se pregunta, o oye mucho uno esa pregunta en la calle: ¿por qué los partidos tradicionales, el conservatismo y el liberalismo, están empeñados en esa especie de lucha para cañarse mutuamente y no afrontan unidos esta situación de perturbación tan grande del orden público? Porque realmente no está el palo para cucharas. Entonces, si están divididos por un lado allá y los agentes de la subversión por otro lado, ¿en qué va a parar el país? Las cosas se sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan. No, pues usted tiene toda la razón, pero quiero aclarar que aquí no hay cañazos, por lo menos de parte nuestra no hay. Nosotros tenemos una posición definida, muy clara, que no va a sufrir modificaciones. Nuestra posición es una posición que se tomó después de un proceso reflexivo. Además, las actitudes del gobierno tampoco dan la impresión de que tengan cambios. El gobierno se ha mantenido en su línea de gobierno de partido y nosotros en la nuestra. Cosa distinta es que haya un diálogo para los grandes temas nacionales, uno de ellos, por supuesto, la paz. Lo hemos dicho en todos los documentos, no hemos tenido sino respuestas vagas. Infortunadamente, este es el momento en que el ministro de Gobierno no se le ha ocurrido convocar a los directorios políticos para hablar de las reformas constitucionales, para tratar sobre la carrera administrativa, para intercambiar ideas sobre la forma de administrar los problemas de orden público y ver en qué forma puede haber una solidaridad nacional básica frente a esta ola de violencia que se ha desatado. Sacaron la primera piedra, por decirlo así, fueron ustedes que al otro día del elegido del doctor Barco dijeron que se lanzaba una oposición. No, esa fue una... Ustedes desataron toda la tormenta, no pueden eludir esa responsabilidad. Yo creo que no, Margarita, por el contrario, nosotros en ese momento lo que hicimos fue reconocer lo que había pasado, y lo que ocurrió fue que el país, por una inmensa mayoría, escogió la tesis del gobierno de partido, en la persona del doctor Barco, que esgrimió abierta y públicamente esa tesis. Lo que dijimos es que para que no se dieran traumatismos en el proceso de establecer el binomio que usted menciona de gobierno y oposición, que existiera un acuerdo, un entendimiento, íbamos a renunciar a un derecho constitucional y pedíamos unas garantías para que pudiera desarrollarse este proceso en pleno entendimiento. El gobierno, no sé qué ocurrió, no entendió el mensaje, no quiso entenderlo, no hubo ningún diálogo, no ha existido realmente diálogo, una visita protocolaria del ministro de Gobierno y pare de contar. Yo creo que hay un vacío en las relaciones de los partidos. Sí, doctor Lloreda, porque es que parece, la impresión que da es la de que si bien ustedes hablaron de irse a la oposición reflexiva, nunca pensaron en que la cosa se fuera profundizando más y más, como según parece ocurrir a medida que pasan los días. Entonces, la situación se agrava más y más y nadie sabe dónde vamos a terminar. No, si hay una actitud razonable, no veo que este esquema vaya a terminar mal. Creo que el gobierno está tomando sus decisiones, nosotros hemos asumido las nuestras y lógicamente hemos dicho en muchas oportunidades que para el manejo de la situación del país, en algunos temas básicos que interesan por igual a liberales, conservadores, comunistas, a todos los colombianos, tiene que haber un contacto. Ese contacto lo tiene que propiciar el gobierno. Hay un elemento nuevo dentro de la política en este momento, es el gesto que ha hecho el doctor Luis Carlos Galán, jefe del nuevo liberalismo, al invitar al Partido Conservador a que participe en las alcaldías, porque entre otras cosas resulta contradictorio ver
que ustedes, los conservadores, fueron los que propiciaron e impulsaron el proyecto de elección popular de alcaldes y ahora se niegan a participar en todas las alcaldías que les correspondería por derecho propio, en vista de que ganaron en esas circunscripciones. ¿Qué aporta ese gesto del doctor Galán, que además se muestra dispuesto a conversar con el directorio de su partido liberal para un cambio de estructuras y de programa? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo creo que el doctor Galán tiene su política, creo que tiene la misma preocupación que acabamos de comentar, de la necesidad de que no se rompa la comunicación entre los diversos sectores. Creo que su invitación a que el Partido Conservador revise su posición sobre alcaldías, eso sería en este momento, porque ya hay una decisión tomada, pues está bien intencionada de parte de él. Lo que ocurre es que el doctor Galán no es el presidente de la República, ni es el ministro de Gobierno, y yo me temo que esa misma preocupación no la tienen los altos dignatarios del Estado, o por lo menos no la han manifestado, no se han expresado en el mismo sentido. Si en su momento lo hubieran hecho, a lo mejor la decisión del Partido Conservador hubiera sido distinta, pero la verdad es que no la hubo, y por lo tanto ya se trata de una cuestión que está definida. Doctor Lloreda, ¿y cuándo se va a decidir lo de cargos diplomáticos y participación técnica? ¿Qué objeto tiene dilatar más esa decisión? No, yo creo que eso se está virtualmente clarificado, en el sentido de que hay una diferenciación que desde un principio la hizo el propio presidente y que nosotros acogimos entre lo que se llama la rama ejecutiva del poder público, que incluye ministerios, gobernaciones, alcaldías, toda la línea vertical, digamos, del poder del gobierno, y lo que se llama la administración pública. El propio presidente quiso distinguir para decir, como en efecto es así, que a la administración pública tienen derecho de acceso todos los ciudadanos por el solo y simple hecho de serlo. Nadie le puede negar ese derecho a un médico para que trabaje en el Seguro Social, así sea liberal o conservador o comunista, un ingeniero para que trabaje en planeación distrital, o un científico para que esté en alguno de los organismos, en el IMAT. Ese es un derecho ciudadano. Doctor Lloreda, el doctor Álvaro Gómez Hurtado acaba de regresar al país para hacer política, como él mismo lo ha expresado. Y comentaristas también de la prensa han opinado que esto posiblemente, este regreso, la intervención del doctor Gómez, endurecerá más, radicalizará más la posición conservadora, y que él aplicará, como sabe hacerlo, pues la pura doctrina de partido. ¿Usted cree que eso será así? Pues por el contrario, me da la impresión de que sus primeras declaraciones son más bien como tranquilas, como suaves. Quizás la crítica que podría hacerse es un poco la contraria, de que llegó muy... demasiado manso. Pues usted usa el término, yo no diría manso, pero sí una actitud que no es exactamente la que usted menciona. Pero yo creo que él será solidario con todo lo que se ha hecho. Al fin y al cabo, quienes han venido representando su línea política participaron en la convención, forman parte de las directivas del partido, y yo creo que en esta materia no hay ninguna discrepancia en las líneas generales de política. Me parece que afortunadamente hay una unidad de criterio. ¿Cuál sería, o podría pensarse que sería, digamos, la posición del doctor Gómez dentro del partido a nivel jerárquico? Porque pues no parece estar muy claro que después de una derrota tan estruendosa, pues no se le cobre, entre comillas, por decirlo así, dentro del partido y dentro de la dirección que usted va a seguir. Yo pienso que el doctor Gómez tiene de todas maneras una posición jerárquica dentro del partido, así no figura en el directorio, no sea asesor estatutario. Es un jefe natural, ha sido un político de muchos años, tiene unas zonas de opinión dentro del Partido Conservador, y obviamente en las decisiones importantes será consultado por el directorio en la misma forma que son consultados el expresidente Pastrana y el expresidente Belisario Betancur. Sí, bueno, a propósito del doctor Betancur, que ha estado muy callado, prudentemente callado y muy dentro de su estilo, que no le gusta armar polémica, ¿cuál será el papel del doctor Betancur, que ha ingresado recién al club de los expresidentes? ¿No parece muy del estilo de él este sistema de oposición, el que siempre ha sido predicador del Frente Nacional, del entendimiento, del diálogo? Con la visita que hicimos con el vicepresidente del directorio al presidente Betancur, tuvimos la absoluta certeza de una plena solidaridad del doctor Betancur hacia la política de oposición reflexiva.
Yo no noté en él de actitud distinta, sino de respaldo a lo que estábamos haciendo. Para nosotros es muy importante ese respaldo. Él es una figura destacada, no solamente del Partido Conservador, sino del país. Y yo creo que su administración, controvertida en algunos aspectos, le ha dado al país, sin embargo, frutos muy importantes en campos diversos, lo cual le permitirá al doctor Betancur en el futuro hablar y con mucha autoridad sobre los problemas del país. De tal manera que el papel del presidente Betancur será un papel activo y él tendrá dentro del partido la beligerancia que él quiera tener, porque tiene el pleno derecho a hacerlo. Usted habla de oposición reflexiva, pero sin embargo se ha hablado, y la gente así lo comenta, de que ustedes ofrecieron que no pasaría ninguna reforma en el Congreso. Eso no es una oposición reflexiva, sino una oposición obstructiva. Eso no ha sido ni una oferta, ni mucho menos un anuncio, y menos una amenaza. Sería bueno aclararlo. No, sí, yo creo que es alguna información equivocada. Nuestra actitud no ha cambiado. Vamos a examinar los proyectos del gobierno con entera objetividad para apoyar a aquellos que consideremos buenos para el país y para criticar o para modificar los que no creamos que sean convenientes. Lo que sí hemos insistido es en la necesidad de la reforma política, y creo que en esa materia tenemos razón. Si de hecho se ha desmontado el artículo 120, ¿cuál es el motivo para mantenerlo de derecho? Y yo creo que hacia el futuro, como ya ha quedado demostrado con esta reciente experiencia, es una institución que debe desaparecer, y que debe desaparecer por el mismo camino que surgió, como fruto del entendimiento entre los partidos. Al fin y al cabo, así se hizo la reforma de 1968, y así debe producirla la reforma que se pueda emprender este año. Doctor Lloreda, hay una gran duda en relación con la posible unidad que haya dentro del Partido Conservador. Yo decía hace un rato que se perfila una línea blanda y una dura. La dura que ofrece oposición total, y la blanda que piensa que habría posibilidad de colaborar en algunos niveles. Usted ha sido parte de esa línea blanda en un principio y se me endureció de pronto. ¿Por qué? No, yo desde un principio pensé que, no obstante la inevitable el inevitable desarrollo de los acontecimientos políticos hacia el esquema gobierno-oposición, que eso podría manejarse de una manera muy tranquila y muy sosegada, y con una gran capacidad de comunicación entre el partido de gobierno y el partido de oposición. Pero los hechos me han ido demostrando que no hay de parte del gobierno mucho deseo de hacerlo de esa manera. Me parece que no tiene justificación que desde el 13 de agosto, hace 3 semanas, hayamos pedido al gobierno que se pronuncie sobre una serie de garantías que pide la oposición reflexiva que nosotros representamos, y este es el momento en que no hay ninguna respuesta concreta. Doctor Lloreda, la semana pasada se protagonizó, ya lo dije hace un momento, una asamblea en el Congreso en contra del ministro de Gobierno, doctor Cepeda, iniciada por los conservadores, y después también seguida por una parte de los liberales. Usted, que ha sido congresista, parlamentario muy brillante, ¿considera que realmente se justificó esa asamblea, que las palabras del ministro de Gobierno fueron un reto a los parlamentarios, una falta de respeto, un regaño, como se ha dicho? Bueno, yo pienso que el orden de los factores fue distinto. ¿Qué se le estaba cobrando allí al ministro de Gobierno? El debate lo promovió un grupo de parlamentarios de Boyacá, liberales, y se estaba desarrollando normalmente, y hasta donde llegan mis informaciones, porque yo no fui testigo presencial, lo que sucedió es que alguna expresión del ministro desató la reacción de los congresistas. Los liberales en primer término, y luego también los conservadores se sumaron, pero esa no fue una estrategia que hubiéramos diseñado nosotros, entre otras razones porque ni siquiera éramos los autores del debate que se estaba cumpliendo, sino que había un ambiente cargado en ambos sectores del Congreso frente a la política que ha venido desarrollando el ministro, y eso se tradujo en una reacción de esa naturaleza, que lógicamente no es una reacción buena, porque al fin y al cabo hay que respetar a un ministro de Estado si va al Congreso. Parece que por más que haya dicho cosas imprudentes, no dijo nada tampoco que pudiera ser tan ofensivo para los parlamentarios como para suscitar una reacción de esa naturaleza. Entonces eso está demostrando que hubo una especie
fue el resultado de otros hechos, no tanto de las palabras. Ánimos, sí, hay un ánimo allí pesado, pero no un ánimo solamente curioso del lado del Partido Conservador, sino que en el mismo Partido Liberal, por la falta de comunicación. Sí. Yo creo que al gobierno le ha hecho falta comunicación con su propio partido, a pesar de que en algunos casos ha obrado en entera, complicidad para hacer ciertos nombramientos con lo que disponen las directivas políticas. En otros casos la falta de comunicación es evidente y los mismos liberales se quejan. Ya regresamos. Finalmente, doctor Lloreda, como en Colombia somos dados a la cábala política como una especie de juego nacional, y como aquí no se ha posesionado, no se ha acabado de posesionar un presidente cuando ya se está pensando en las próximas elecciones y en el próximo presidente, pues en el Partido Conservador se le coloca a usted a la cabeza de la fila india de los candidatos que podrían aspirar a la candidatura presidencial por su partido en el 90. Yo le quería preguntar si usted aspira. Lógicamente que todo tiene su momento y yo creo que el problema de candidaturas presidenciales tendrá su momento y no surge además como una determinación individual. Yo no creo que en esa materia se puede hablar de un capricho de alguien que resuelva ser candidato o precandidato. ¿Existe o no existe? Pero hay que esperar a que lo señalen con el dedo del doctor Pastrana, a quien se le acusa por parte de las filas liberales y de comentaristas liberales en veces y también conservadoras de ser absolutista, de tener un manejo absolutista de su partido. El presidente Pastrana tiene mucha importancia como jefe político, pero él generalmente se ha sustraído de muchas de las decisiones. Yo, por ejemplo, viví todas las experiencias últimas totalmente desvinculado del presidente Pastrana. A mí me tratan de identificar muchas veces con él y yo no niego esa amistad, pero yo no dependo políticamente del presidente Pastrana. Y yo creo que muchos jefes conservadores no dependen de ninguno de los altos dirigentes del partido, tienen su fuerza propia. Yo acudí a una elección de designado sin su apoyo, con la absoluta neutralidad de los tres grandes jefes conservadores. ¿Sí hubo esa neutralidad? Total. El doctor J. Valderrama sostiene que no. Pues fue total. Yo no le he escuchado al doctor Valderrama cosa distinta de la que dijo en la víspera de la elección de designado con motivo de la Junta de Parlamentarios, donde destacó el carácter democrático de ese proceso y reconoció lo que había sucedido. Y lo propio en la convención que acaba de sucederse, donde todo el mundo presentó sus listas y donde no hubo, afortunadamente, ninguna injerencia de los altos dirigentes del partido. Yo creo que el doctor Pastrana sí tiene un papel y es el de orientar la política del partido, pero yo no creo que él se vaya a meter en definiciones de tipo personal interno. Y yo creo que en el momento en que ya se tomen las decisiones, cuando eso sea oportuno, todo el mundo va a tener la misma oportunidad. Bueno, entonces le hago una pregunta más directa que necesariamente me la tiene que responder de la misma manera. ¿Le gustaría? Yo creo que todo político, Margarita, cuando llega a determinado nivel en su proceso, en su itinerario, acaricia esa posibilidad, pero yo tengo una inmensa ventaja y es que soy muy objetivo. Yo creo que en este momento hay formas de medir la opinión pública. Yo creo que los partidos tienen que colocar a la persona que mayor opinión pueda congregar y no cometer el error de pensar que hay necesariamente situaciones forzadas. Por lo mismo, cuando llegue el momento, el Partido Conservador debe examinar esa situación a través de mecanismos que existen hoy día, como las encuestas de opinión pública, y poner a la persona que mejor resultado le pueda brindar desde el punto de vista de congregar opinión nacional. ¿Y por qué no hizo el partido eso la vez pasada? Pues había circunstancias especiales. No está probado que el doctor Gómez no fuera el candidato más popular, entre otras razones porque fue una candidatura que surgió casi espontáneamente como una especie de resultado lógico de la carrera larga y muy meritoria que él tiene dentro del partido. Pero yo creo que es el futuro, cuando ya se ha terminado la fila india de los altos jerarcas que ya han tenido las oportunidades o han desempeñado la presidencia. Me parece que es necesario acudir a esos métodos que son muy conocidos para ir definiendo cuáles son las nuevas figuras del partido. Errores. Bueno, yo no diría que errores, pero no hay duda que el Partido Conservador tiene que hacia el futuro jugar sus mejores cartas. Bueno, llegamos al final de este segundo programa con el doctor Rodrigo Lloreda Caicedo. Yo creo que una vez más ha demostrado por qué está a la cabeza de los dirigentes de su partido dentro de las nuevas generaciones de conservatismo, y que además a través de este diálogo y de sus respuestas pues se ha clarificado muchísimo lo que es la posición del Partido Conservador en esta nueva situación política que se ha creado en el país y lo que se espera hacia el futuro de parte del gobierno, que tendrá que sentarse a dialogar para poder clarificar y sobre todo
responder a las inquietudes de todos los colombianos que estamos temerosos de lo que pueda surgir de esta nueva situación política. Mil gracias, doctor, por haber aceptado la invitación a este banquillo. A usted los espero el próximo miércoles a las 7:30. Intervisión presentó Al banquillo con Margarita. Con el patrocinio de Conavi.